Continuamos con lo que mencionábamos respecto a la filtración, ¿no? Nuestro esquemita en el lado derecho nos ayuda mucho, ¿no? Necesitamos de este medio poroso para llevar a cabo este proceso de separación, ¿no? Vamos a aprovechar la diferencia de tamaños que existe en el medio, ¿no? Entonces, algunos conceptos de la teoría de filtración, y es que el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿no? Y esto lo hemos aprendido también en la ecuación de continuidad, ¿no? En operaciones unitarias 1. Como resultado de estas dos variables, para una misma cantidad de fluido, se va a observar que el caudal es inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la torta al final del proceso, ¿no? ¿A qué se refiere la torta? La torta se llama al sólido que va a quedar retenido en la parte superior del medio filtrante, ¿no? Si miramos en nuestra previa diapositiva, va a ser todas estas partículas de color rojo que se van a ir acomodando encima de nuestro medio poroso. Otro de los criterios que también es interesante considerar dentro de las variables de filtración es la presión, ¿no? Cuando existe un aumento de presión, obviamente el caudal o la velocidad de filtración va a ser significativo el aumento, ¿no? Entonces, obviamente se va a formar una torta granulada y las tortas espesas o finas, un aumento de presión en bombeo, no va a haber un aumento significativo en el caudal, ¿no? Entonces, lo clásico es que en la práctica se prefiere operar a una velocidad constante, primero a baja presión, y luego se puede aumentar la presión, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, todo va a ir en base a cuál producto nos interesa, ¿no? Si el producto que nos interesa es el líquido, tal vez seamos exquisitos en el sentido de que queremos invertir menor tiempo, entonces por lo tanto podríamos aplicar presión y no nos interesa la distribución de la torta, ¿no? La distribución del sólido encima del filtro, ¿no? Pero si nos interesa el filtro y no queremos que exista una gran variación en la distribución de partículas dentro de nuestra torta, entonces tal vez podríamos cuidar, ¿no? Estos detalles de jugar con presiones altas o bajas en función de lo que queremos. Otro aspecto fundamental es el tamaño de partículas y obviamente la concentración, ¿no? Esto va a generar una cierta resistencia y vamos a poner a prueba, entre comillas, el filtro, dependiendo del tipo de material que vaya a ser, y vamos a generar, ¿no? una cierta tensión sobre nuestra torta, ¿no? Entonces, usualmente afecta al coeficiente en la ecuación para la resistencia de la torta, y los cambios mayores afectan obviamente a la compresibilidad, ¿no? Todo va a depender mucho del tipo de filtro, ¿no? Si el tipo de filtro es un sólido de alta resistencia, entonces no va a existir mucho cuidado, pero si es un sólido que tiene una baja resistencia a las fuerzas de impacto y de compresión, obviamente va a sufrir roturas, se va a romper el filtro y obviamente el proceso no va a ser el adecuado. Y esto es lo que mencionábamos hace un momento, y es que algo fundamental es el medio filtrante, ¿no? Y quizás es el más importante para que se garantice el funcionamiento de esta operación unitaria. Aquí hay algunos criterios que podemos destacar: compatibilidad y resistencia química con la mezcla. Obviamente, si tenemos una mezcla acuosa, no podemos buscar un medio filtrante que sea soluble en agua, ¿no? Obviamente necesitamos mirar algo que sea insoluble. La permeabilidad al fluido, la resistencia a las presiones de filtración, la capacidad y la retención de sólidos, la adaptación al equipo de filtración y mantenimiento y la relación vida útil y coste, ¿no? Lo clásico en la industria es buscar medios filtrantes que sean baratos, como lo clásico en el sentido de para hacer el filtrado de agua, muchas veces se sugiere poner arena y luego carbón activado, ¿no? Entonces,
uno diría, pero arena. Arena con una cierta característica en tamaño de partículas, entonces los espacios que queda en medio de ellos es un buen medio filtrante, ¿no? Eso es solo como ejemplo aparte. Los tipos de filtración, tenemos la microfiltración. Generalmente este proceso de filtración utiliza membranas donde los poros varían entre 0,1 y 10 micrones, ¿no? En estas membranas se retienen partículas en suspensión y lo clásico es utilizar caudales de bastante velocidad. Allí en los laboratorios de Suecia, por ejemplo, teníamos estos microfiltros. Y lo que hacíamos era para generar una buena presión y un alto caudal, utilizábamos jeringas, ¿no? Entonces hacíamos atravesar la jeringa y como nos interesaba muchas veces el líquido, entonces podíamos estar felices ya que el sólido se retenía, ¿no? Hay también procesos de ultrafiltración donde las membranas, sus poros, permite separar moléculas, tal vez del tipo biológico, concentrar proteínas o en algunos casos desinfectar agua reteniendo bacterias y virus, ¿no? Entonces todo va a depender mucho del tamaño del medio filtrante. Y ahora que estamos en los tiempos de la nanotecnología, también existe la nanofiltración, membranas en las cuales son capaces de retener moléculas sin carga eléctrica y de altos pesos moleculares, ¿no? Usualmente para concentrar compuestos orgánicos o desmineralizar algún solvente son utilizados estos filtros especiales, ¿no? ¿Y dónde se aplican esta operación unitaria? Se aplican en la obtención de enzimas, en la industria láctea. También se usa en las pruebas sanguíneas y en los tratamientos de agua, ¿no? Donde ahí sí o sí necesitamos, por ejemplo, un proceso de sedimentación, ¿no? Aquí en pruebas sanguíneas una centrifugación. En la previa, en la obtención de enzimas, una centrifugación. En la industria láctea podemos utilizar tanto el centrifugado como el sedimentado, ¿no? Y en la producción de aceite de oliva se utiliza el filtrado también. Y como habíamos mencionado, el centrifugado que aparece en las lavadoras domésticas e industriales. Como ven, está mucho el criterio del costo, está mucho el criterio de qué producto queremos obtener, cuál es el producto que nos sirve o que realmente estamos interesados, si nos sirve el líquido, si nos sirve el sólido, y en función a eso podemos decidir. El tema de costos, podemos mirar en cuál podemos invertir, si hay sistemas bastante baratos, como decíamos, arena, carbón activado, etcétera, podríamos pensar en aquello, pero si son sistemas muy lentos y el requerimiento es alto de algún solvente, por ejemplo, entonces tendremos que mirar otras alternativas, ¿no? Eso es básicamente nuestro tema y estamos esperando el siguiente video con respecto a lo que se viene, que va a ser cristalización, ¿no? Que es parte de lo que hemos aprendido en los anteriores temas e incluso en química inorgánica, nos va a ayudar a entender muy bien el siguiente tema. Muchas gracias. Chao.